Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Hoy día contamos como invitado especial al presidente nacional del Partido Socialista, ingeniero Gustavo Vallejo. Ingeniero, muy buenos días. Un saludo de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Les habla el licenciado Carlos García. ¿Cómo está la situación del Partido Socialista referente a Guillermo Lasso? ¿Cómo ven ustedes el gobierno de los 100 días? Adelante. Dick, estimado Carlos, amigos, amigas que nos escuchan, un saludo cariñoso para los miembros de la UNP Guayas y a todos los que nos están siguiendo en redes. La valoración sobre estos 100 primeros días, en primer lugar, debe tomarse en cuenta el proceso de vacunación. Creo que ha sido un proceso relativamente exitoso. Relativamente digo porque hay una buena cantidad de vacunados que están esperando la segunda dosis, todavía hay un grupo esperando, o un pequeño grupo de no vacunados que por diversos motivos se quedaron fuera del proceso y que deberán ser incorporados. Pero en términos generales es un resultado positivo el proceso de vacunación. Sin embargo, ese proceso de vacunación tenía que ir acompañado de medidas paralelas encaminadas a la reactivación de la economía. Eso es importante y creo que es donde el gobierno todavía no ha tomado medidas importantes para reactivar los sectores económicos. Si bien es cierto, el ámbito de la salud es primordial, el ámbito de la economía también es primordial. Entonces creo que hay algunas políticas que el gobierno no ha implementado, pensando en algunas de ellas, por ejemplo, la necesidad de un proceso de reactivación vía inversión pública. Eso no existe en la proforma presupuestaria que se ha presentado para el próximo año. Más bien existen disminuciones en rubros de inversión y también disminución en rubros destinados a educación y salud. Por lo tanto, tenemos preocupación por aquello. Evidentemente, durante el debate de la proforma presupuestaria, haremos pronunciamientos públicos encaminados a construir a proponer y a construir alternativas para el Ecuador. En tercer lugar, creemos que el régimen ha demorado un tanto en conformar sus equipos o en acoplarlos a esta funcionalidad de la institucionalidad pública. Entendemos que tampoco es sencillo, pero ahí vemos un poco de demora en que se comiencen a operar de forma eficiente las instituciones gubernamentales. Y un cuarto eje, diríamos, en donde tenemos preocupaciones es que se han anunciado ya algunas medidas a más del concepto que existe para la construcción de la proforma, que es un concepto de ajuste. El gobierno ha anunciado a través de sus ministros, por ejemplo, la promulgación de una nueva ley. Va a mantener la actual, pero va a ser una nueva para facilitar, dice el gobierno, el trabajo o la contratación de trabajadores, pero nos parece que tiene que ser una ley que guarde ciertos derechos básicos de este sector importante que motiva, que mueve la economía. Aparte de eso, hay una ley orgánica de educación superior, la LOES, que ha sido presentado un borrador a la Asamblea, y también vemos con alguna preocupación sobre todo lo relacionado a la conformación del Consejo Superior. Ahí hay una variación con respecto al proceso anterior, una presencia importante de las instituciones de educación superior que son las que hacen la vida de la universidad, pero que también son las que podrían tener cierto nivel de limitación para lo que tiene que ver con la regulación. Ahí está el sector público y el sector privado, y sabemos que la educación en este país en la última década al menos se fortaleció en el nivel privado y no en el nivel público. Por lo tanto, creemos que hay que garantizar en esta ley que se va a discutir, que está ya en la Asamblea, algunos principios y algunas políticas públicas relacionadas a la gratuidad de la educación superior, al acceso a la universidad libre, obviamente,
al otorgamiento de becas por parte de las universidades privadas especialmente, para sectores que no pueden acceder al sistema. Por lo tanto, de estos 4 ejes que acabo de señalar, vuelvo y repito, creo que el tema de la salud es uno de los temas que podríamos decir ha sido positivo. Los pocos días probablemente no nos dan muchas luces de los otros 3 ejes, pero hay algunos elementos que ya están en el debate público que generan preocupación. Ingeniero Gustavo Bayón, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, está en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Como que empiezan a perfilarse visiones distintas, contradictorias, entre lo que está visualizando en perspectiva el gobierno llamado del encuentro, con las perspectivas, las visiones, las propuestas que tienen los movimientos sociales, populares, indígenas, campesinos, trabajadores, en lo que va de este periodo, 100 días de gobierno del señor Lasso, como usted ha señalado, pues una relativa campaña de vacunación pertinente, necesaria, que hay que saludarla, pero hay otros aspectos que comienzan a preocupar. La aceleración de la explotación petrolera, el decreto respecto de la minería, lo que se tiene que ver con la venta de patrimonio del Estado, las empresas públicas. ¿Cuál es la propuesta y cuál es la visión que tiene el Partido Socialista frente a esto? El Partido Socialista tradicionalmente ha guardado posiciones similares con respecto a los temas que tú planteas, Dick. Similares me refiero a épocas pasadas. Obviamente creemos que el patrimonio nacional y sobre todo esas áreas estratégicas que están produciendo ingresos para el Estado no deberían entrar en procesos de privatización bajo cualquier forma, porque ahora lo que intentan es utilizar el término de concesión. No estamos vendiendo, estamos dando por 20 años, por 25, por 30 años para que una administradora, comillas, privada, eficiente, que haga un mejor trabajo, pero son formas de privatizar finalmente. Creemos que hay que buscar mecanismos para que las instituciones del Estado y sus empresas sean eficientes. Evidentemente, también hay que ser críticos, autocríticos. Hay algunas instituciones que no funcionan de lo mejor y que hay que mejorar los procesos internos para otorgar un servicio eficiente, de calidad, oportuno a los ciudadanos. Sin embargo, de estas observaciones, obviamente consideramos que no hay que deshacerse de los activos productivos del Estado, porque finalmente terminan generando ingresos para el presupuesto general del Estado. Ya sabemos que cuando ingresan al presupuesto general del Estado, sirven para financiar las políticas públicas como educación, salud y otro tipo de programas. Por lo tanto, ahí tenemos una posición bastante clara. Segundo, consideramos que el Estado ecuatoriano y el gobierno tiene que reconceptualizar el modelo de desarrollo que está pensando implementar. En términos de modelo de desarrollo, creo que una economía moderna no puede presentarse como tal si no está acompañada de medidas de protección al medio ambiente. Por lo tanto, obviamente no somos partidarios de la ampliación de las concesiones mineras, de los proyectos de explotación minera. Hay varios estudios que determinan, en el caso ecuatoriano, que las zonas donde se ha venido realizando desde hace décadas explotación petrolera o minera son cantones, son provincias que no han logrado niveles de desarrollo medida por indicadores sociales o de bienestar, que empaten con provincias cercanas de características similares que no se hayan dedicado a la explotación petrolera o minera. Por lo tanto, es un tema que lo dejamos en duda, el modelo extractivista de vamos a incrementar la explotación petrolera y vamos a abrir más minas. Creemos que no es una salida para el Ecuador. Este país que es, en territorio es bastante pequeño, no se corresponde a la cantidad de anfibios, de reptiles, de flora, de fauna que tiene con respecto a la geografía mundial. Es un país enormemente rico en biodiversidad
y creemos que cualquier modelo de desarrollo económico tiene que estar encaminado a aprovechar la ubicación geográfica que nos permite producir casi todos los productos, todas las épocas del año, que nos permite hacer una protección de fuentes de agua, de flora, de fauna, eso acompañado de una propuesta turística que nos permita generar ingresos, porque también la idea no es bloquear, no es decir, no hagamos minería, no hagamos petróleo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hay varias alternativas como la que acabo de plantear. Por lo tanto, el gobierno del presidente Lasso nos parece que tiene que ir reflexionando sobre las razones por las cuales es gobierno ahora, y me atrevo a decir que una de las razones es porque había una oposición mayoritaria de los ecuatorianos y ecuatorianas a que regrese una fórmula o una propuesta generada desde el correísmo. Y en esos votos y en esos apoyos, evidentemente, hubo una fuerte presencia de sectores de votos progresistas y de izquierdas que al gobierno tienen que hacerle pensar en rediseñar su propuesta de país. Creemos que un modelo de ajuste, que un modelo económico extractivista, lo único que va a hacer es provocar mayores contradicciones con organizaciones y sectores sociales. Y en el tema de la minería, por ejemplo, hay que dejar muy en claro que más allá de que haya oposición de partidos de izquierda o de organizaciones sociales de izquierda, las comunidades son las que se oponen, puesto que están mirando que ponen en riesgo a sus fuentes de agua, a su flora, a su fauna, y eso está amenazando su vida. Por lo tanto, son problemas que tenemos que ir socializando y tenemos que ir encontrando alternativas. No es, en concreto, en resumen, viable un proyecto de ajuste estructural bajo una receta de disminución de gasto público, restricción de salarios, disminución de derechos laborales. Nos parece que por ahí no va, más bien es todo lo contrario. El mundo entero está haciendo lo contrario. Incluso el Fondo Monetario Internacional recomienda establecer desde los gobiernos políticas fuertes de inversión desde la institución pública para generar empleo y dinamizar la economía. Creemos que por ahí vamos a tener puntos de desencuentro con el régimen, estimados amigos. Según Guillermo Lasso, dice que todas las conquistas laborales que han hecho los trabajadores es la causa fundamental porque ahorita los trabajadores bastante fregados. ¿Cuál es su opinión de acuerdo al Partido Socialista? Nosotros tenemos obviamente una visión distinta, pero con una línea argumental que hay que ponerla sobre el debate público. Nosotros consideramos que la economía mejora o empeora cuando el dinero circula en la misma. Es decir, mientras más dinero circula, más masa monetaria circula en la economía, pues todos nos beneficiamos. Eso significa que disminuir salarios, por ejemplo, nos parece un error, porque sencillamente lo que va a hacer es desacelerar el nivel de consumo, y si se desacelera el nivel de consumo, evidentemente la economía se va a ver afectado. El ejemplo más sencillo es que si mañana si bajo el supuesto de que gane un salario básico y mañana me dicen de los 400 vas a ganar 350, me disminuye 50, evidentemente yo como jefe, cabeza de hogar o como trabajador voy a ver dónde disminuyo $50 en gastos, y algunos de esos sitios donde iba a comprar probablemente algo que con 400 no alcanza para vivir, pero algo así como una mermelada que puede ser sustituido, diré, ya no compro la mermelada y otros productos más con esos 50 que me han disminuido. Y estoy afectando de a poco en la sumatoria al movimiento del dinero en la economía. Entonces, no, creemos que más bien es lo contrario. Creemos que más bien debería ponerse más dinero en manos de los consumidores para que la economía se dinamice. Eso es un principio de economía un poco no ortodoxo, ¿no? Porque la visión ortodoxa dice que hay que disminuir salarios y que el problema es de que se paga mucho. Yo entiendo y también me pongo en el lado
de las empresas, pero también ahí hay que hacer una diferenciación bastante clara, estimados amigos. Creo que bajo el concepto de empresa se esconden disparidades enormes. Creo que hay que hacer una división entre las grandes empresas que tienen la posibilidad de asimilar, bajando sus tasas de ganancia y pagando mejores salarios o sosteniendo a trabajadores, de esas pequeñas empresas o de esas microempresas o de esos negocios que son dirigidos por sus dueños, como las tiendas, sastrerías, copiadoras, etcétera. Hay miles. Más del 50% de empleo en este país se genera en esos micronegocios. Entonces, intentar meterle en ese saco a las grandes empresas me parece un error, y ahí creo que hay que hacer también una discusión amplia en el país sobre la diferenciación de estos sectores, y evidentemente el Estado debería sostener, aguantar a este enorme sector que, vuelvo y repito, genera más del 50% de empleo, y que se bate todos los días, casi en la subsistencia. Si ustedes tienen una copiadora o si tienen una tienda, a mí me gusta utilizar el ejemplo de la tienda porque creo que es un trabajo enorme del vecino, de la vecina que atiende la tienda, porque para que pueda sostener el negocio, para que pueda generar recursos que no le permiten acumular, eso es importante decirlo, no le permiten acumular, le permite vivir. Tiene que levantarse probablemente a las 5 de la mañana para abastecer su tienda, abre 6:30, si quiere ser un negocio, una tiendita exitosa, tiene que tener un horario extendido, y termina cerrando 8 o 9 de la noche. Entonces, me parece que el Estado debería, como en otros países del mundo, preocuparse de sostener esos negocios que son por miles en este país, ¿no? Pero resulta que si al amigo de la tienda le va mal, no pasa nada, cierra la tienda, nadie se preocupa por él y probablemente ya no tiene para sostener a su familia. Pero en cambio, cuando se mueve el sistema financiero o está en desequilibrio el sistema financiero, sí es la preocupación porque se van a perder los ahorros de los ecuatorianos. Me parece que hay un doble discurso. Pero en concreto, el gobierno, el Estado, debería tener una política de protección. Esos pequeños negocios habitualmente rentan los locales, no ha habido ninguna política sobre el tema de los arriendos. Muchos propietarios, dueños de casa, no se apiadaron de sus arrendatarios pese a que hubo pandemia, y yo conozco de cientos de negocios en el sector donde me desarrollo mis actividades económicas, cientos de negocios que quebraron, ¿no? Entonces eso nos pesa mucho. Por lo tanto, y más bien que hiciste la pregunta, amigo Dick, creo que el gobierno haya fracasado. Son 100 días y en realidad no hay luz de que algo haga. Las cuentas de luz a los pequeños negocios y a los propietarios y a los arrendatarios, no es que disminuyeron las cuentas, sino que solo te dijeron paga después. El sistema bancario no es que dijo le vamos a reducir la deuda o los intereses, solo dijo le vamos a hacer un refinanciamiento. Entonces creo que lamentablemente el Estado, en esta parte de incentivo a la economía, desde la direccionalidad de leyes, de decretos para apoyar a estos sectores, creo que ha sido cercana a cero. Esa es otra crítica que habría que hacer. Ir terminando la pregunta. Bueno, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, está planteando que hay que recuperar el mínimo estado de bienestar para la región, dado lo exacerbado que está la economía y la sociedad latinoamericana, entre ellas el Ecuador, pues con los elementos de la desigualdad social, la pobreza extrema, el incremento desenfrenado del desempleo, y frente a eso pues plantea justamente que hay que recuperar la capacidad de intermediación y de resolución de políticas por parte del Estado. Y esto de alguna manera se confronta con los elementos que usted mismo ha señalado de las visiones que tiene actualmente el gobierno y de sus operadores políticos. Le pregunto, ¿es posible construir una agenda mínima frente a esta sociedad nuestra donde la desigualdad y la pobreza se ha extremado?
Que ese es el reto de los partidos políticos y de la política. El problema es que lamentablemente hay una práctica errada de quienes hacen política y quienes dirigen los partidos y quienes nos representan. Hay una política equivocada, digo, porque creo que la línea que debe guiar la política tiene que ser el diálogo. Entonces, cuando hablo de diálogo, digo que deberíamos intentar tener un gran acuerdo nacional para salir de la crisis, sin colores. Yo soy un militante de izquierda, soy de Partido Socialista, pero evidentemente entiendo con absoluta claridad que no es posible encontrar soluciones si todos los actores de una economía y de una sociedad no tienen unos acuerdos mínimos. Los acuerdos mínimos deberían darse en función al desastre que ha generado la pandemia. Me han preguntado en estos días si estamos dispuestos a dialogar con el correísmo o con las fuerzas de derecha. Vuelvo y repito, si hay la idea de construir un espacio de alternativas para, como país, salir de la crisis, evidentemente hay que dialogar con todos, ¿no? Esto no es un tema de exclusión. Por lo tanto, la política debe redefinirse, rehacerse, tiene que ser la que nos permita llegar, primero dialogar entre diferentes, porque dialogar entre similares es lo que habitualmente hacemos, entre las personas que pensamos distinto. La política debe entenderse así, por lo tanto, como el espacio donde podemos dialogar y donde podemos acordar entre diferentes, sin sustos de que ya está dialogando con los rojos, con los amarillos, o los amarillos con los rojos y los verdes. No, no. La pandemia nos obliga, estimados amigos, amigas, a ponernos de acuerdo sobre temas centrales. Y temas centrales, además del tema de salud pública, de salubridad, es cómo reactivamos la economía. Y evidentemente, cuando hablamos de economía, estamos hablando de los agentes, de los actores económicos. Y para eso significa que hay que sentarse a dialogar, si hablamos de la economía, entre el sector patronal que genera las plazas que tiene el capital, los trabajadores y el gobierno que debe intentar intermediar. Pero lamentablemente lo que sucede es que el gobierno habitualmente no hace de interlocutor intermediario, sino lo que hace es tomar partido en esto. Deberíamos tener una burocracia, digamos que más especializada y menos parcializada, para intentar construir estos grandes acuerdos, que no daría porque en el Ministerio de Trabajo haya un ministro y unos subsecretarios que llamen a un diálogo y que no tomen partido, pero evidentemente eso no pasa, no ha pasado antes y no pasa ahora. Hay que hacer un gran acuerdo. La pandemia nos ha dejado mucha pobreza, mucha hambre, y lo preocupante es que si las condiciones económicas no mejoran, eh, hay canales por donde comienza a canalizarse este malestar, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, porque, y con toda seriedad y respeto lo digo, a nadie le gustaría otro octubre del 19, donde fuerzas sociales se alzaron en contra de las medidas, pero si no hay políticas que disminuyan la pobreza, si no hay políticas que mejoren la salubridad, que mejoren el empleo, que disminuyan las desigualdades, como tú señalas, evidentemente esos van a ser canales que van a seguirse presentando. Para evitar eso, pues, hay que abrir un gran diálogo nacional para construir alternativas conjuntas. Terminando esta entrevista y de antemano agradecerle esta posibilidad de conversar con usted como representante del Partido Socialista. ¿Cuál es la situación ya orgánica del Partido Socialista y de cara a los 95 y más años que ha cumplido? ¿Cuál es la perspectiva que tiene frente a la cuestión de una observación electoral que tiene? Estamos haciendo gestiones en el Consejo Nacional Electoral como corresponde. Hay un proceso abierto de cancelación de registro. Vemos posibilidades y justificativos desde una defensa técnica y jurídica para evitar que se concrete ese inicio de eliminación del registro electoral. Evidentemente, si no tenemos éxito en el Consejo Nacional Electoral, yo creo que sí lo vamos a tener,
recurriríamos, como corresponde a lo que establece la ley, al al Tribunal Contencioso Electoral, perdón, para hacer la gestión jurídica pertinente. Por lo tanto, vemos que hay posibilidades ahí. Los informes del Consejo Nacional Electoral mismo dan cuenta de que el Partido Socialista tiene en más de 51 cantones del país concejales, ya sean en una sola lista, con la lista 17, o en unidad, y ahí es donde creemos que está por ajustarse los números que ha presentado inicialmente el Consejo Nacional Electoral. Vemos con optimismo eso, uno, y dos, me parece importante señalar que intentamos darle una nueva dinámica al partido, un partido dialogante, un partido innovador, un partido que esté acorde a las demandas y requerimientos de la época. Un partido conformado en su nueva estructura de Comité Ejecutivo Nacional por un 70% de compañeros y compañeras que tienen menos de 35 años, con experiencia en el sector público, privado, docentes. Eso nos lleva a pensar que este partido puede, como tú señalabas, a los 95 años dar un giro para ser un partido atractivo para los jóvenes, para las mujeres, para los ecologistas, para las mujeres, para los defensores de los derechos sexogenéricos y para todas las personas que estén interesadas en construir un país diferente, con una visión de equidad, de eliminación de desigualdades y de respeto, ¿no? Porque el respeto no solo puede venir de un sector hacia otro, sino el respeto es para todos. No hay colores, hay principios que no tienen colores. Eso tenemos a Santiago Caguasquí, tenemos a Elsa Guerra, a María Paula Granda, a Camilo Yepes, a Rocío Yepes, profesionales jóvenes que creemos le van a dar una dinámica distinta a la organización. Ya nos vamos a pronunciar en los próximos días sobre temas como la Ley de Educación Superior o la proforma presupuestaria. Queremos hacer una cosa muy dinámica, distinta, y para ajustar el programa de gobierno del partido vamos a abrir un espacio amplio para que los ciudadanos se pronuncien. Vuelvo y repito, en aras de ir construyendo este espacio de diálogo que nos permita encontrar respuestas a problemas, o por último, este espacio de diálogo que nos permite establecer diferencias. Lo que no podemos dejar de hacer es dialogar. Y hasta una próxima oportunidad. Y ya volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima. Estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día a mi lado está el compañero Leonardo Quiroz, dirigente de la Revolución Ciudadana. Recientemente estuvieron en una convención y quisiera que hablemos algo respecto a cómo se llevó a cabo esa convención, quién quedó de presidente de la convención y qué es lo a futuro que se va a hacer. Bien, bueno, primero cordial saludo a todas las personas que nos están observando ahora a través justamente del internet, ¿no? Agradecer también a la Unión Nacional de Periodistas, Carlos, a los compañeros, por la invitación. Sí, efectivamente, el pasado 28 de agosto, ¿verdad?, se llevó a cabo realmente el evento final de la Convención de la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Porque la Convención de la Revolución Ciudadana empezó varios meses atrás, ¿Ya? teniendo un sinnúmero de reuniones, de socializaciones, de discusión, de debate, de enriquecimiento de las propuestas del régimen orgánico, de nuestras causas, de nuestro diario, de nuestro código de ética. Entonces, en todo ese proceso
nosotros tuvimos aproximadamente 15.000 personas participando de estos espacios, asimismo organizaciones sociales, organizaciones de campesinos, de mujeres, de jóvenes. Es decir, tuvimos todo un proceso de diálogos realmente para poder llegar a la convención del día 28 de agosto, donde no solamente se llevó a cabo la aprobación, ¿verdad?, de los estatutos, del código de ética y diario y de las causas, sino que también pudimos elegir de manera democrática a nuestra presidenta de la organización política de la Revolución Ciudadana, y eso pues justamente recayó con el apoyo unánime a la compañera Marcela Aguiñaga, quien ya es en estos momentos la presidenta de Compromiso Social, porque también se aprobó un cambio de nombre, un cambio de colores, el cambio de logotipo inclusive de Fuerza Compromiso Social, ¿no? Pero en este momento, hasta que eso no esté aprobado por el CNE, pues Marcela Aguiñaga es la presidenta de Compromiso Social. Hasta que el tribunal aprueba definitivamente, ¿verdad? Sí, efectivamente el CNE tiene que aprobar, ¿no? Yo sí vale un momento para recordarle, ¿no?, a la ciudadanía, que recordemos que en el pasado gobierno, el gobierno de Moreno, realmente se persiguió, se proscribió a todos aquellos líderes sociales, a todos aquellos que hacían oposición justamente a ese régimen antipopular, y por ello inclusive hasta nosotros como organización política fuimos perseguidos. Recordemos que no nos dejaron inscribir con Revolución Ciudadana, no. Tampoco permitieron que nos inscribamos con Revolución Alfarista. Tampoco. Recogimos aproximadamente 500.000 firmas para poder hacer de Maná un movimiento nacional, y también a través de algunos mecanismos nos bloquearon, y finalmente pues Compromiso Social nos abrió las puertas, ¿verdad? Y con ello pudimos participar, y de hecho decir que en este momento nos encontramos en una fusión, ya vemos así, de militancia, en una unidad entre la militancia de Compromiso Social y de Revolución Ciudadana. Ustedes también estuvieron apoyados en un momento dado por Centro Democrático, que dirigía Jimmy Jairala, si no me equivoco. Sí, ¿no? Como lo comentaba, parte de esa persecución política fue que también ya al finalizar tuvimos incluso inconvenientes con Fuerza Compromiso Social, y por ende Centro Democrático nos abre la puerta, y por eso nosotros estamos sumamente agradecidos, llamemos así, por el respaldo y por esa decisión histórica también de este movimiento político y de sus líderes, de justamente abrir las puertas a la Revolución Ciudadana, ¿no? Justamente por esta persecución. Y efectivamente estuvimos participando con Centro Democrático en las últimas elecciones, y de hecho todavía mantenemos la UNES, la Unión por la Esperanza. Ahora, también he entendido que hay un mensaje abierto del expresidente Rafael Correa, si no me equivoco. Sí, nosotros como Revolución Ciudadana en este momento estamos en un nuevo momento, en un momento de unidad, en un momento de organización. Nosotros tenemos que también como militantes estar a la altura justamente de este nuevo momento. Hay que entender que hay un nuevo electorado, que hay un electorado joven que está en unas dinámicas distintas. El tema de la globalización es real, el internet, las nuevas tecnologías. Estamos ante un electorado que realmente persigue causas. Yo vengo de una realidad, de un sector urbano excluido con una desigualdad bastante marcada, como es el sector de Flor de Bastión. Y créanme que allí la discusión no es filosófica, es una discusión sobre lo concreto. Por eso es que realmente nosotros abrazamos y celebramos la designación o la elección de Marcela Aguiñaga en este nuevo momento como presidenta de nuestro movimiento, obviamente bajo el liderazgo de nuestro eterno presidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa. Pero también es tiempo de mujeres. Sí, es una señal clara de que la Revolución Ciudadana está en todo un proceso de transformación que no tiene que ver con lo ideológico filosófico, ojo,
sino que tiene que ver con el quehacer de la política, de cómo vamos a llegar hacia los jóvenes, hacia los nuevos electorados, hacia las feministas, los ecologistas, los ambientalistas. Entonces, allí también el presidente Rafael Correa ha sido claro. Nosotros tenemos que estar cercanos y de hecho nosotros tenemos que volver a generar esa corriente esperanzadora de la gente, porque la revolución ciudadana siempre fue eso, la esperanza de la gente de construir y de tener una sociedad más justa, más equitativa para todos y para todas. Ahora, ustedes también, como Revolución Ciudadana, piensan en un momento dado abrir el abanico y dar oportunidades también a otros sectores progresistas, digamos. Por supuesto, claro que sí. Nosotros creemos en una construcción permanente, en un encuentro. Nosotros tenemos claro que el objetivo principal, el objetivo superior es el bienestar de nuestra gente, de nuestros ciudadanos, de esos jóvenes que en este momento están viendo cómo el presidente Guillermo Lasso en su campaña demagógica hablaba de libre ingreso de la universidad, hablaba de eliminación de la CENESID, y vemos en este momento cómo él se da cuenta que era una propuesta demagógica, primero porque el tema de la CENESID responde a un tema técnico, no político, segundo que no elimina el examen, ¿verdad? Y sin embargo lo que hace es perjudicar, porque está en este momento en esa reforma que que le envió a la Asamblea, realmente está vulnerando los derechos de los estudiantes, está de hecho en ese contra de la Constitución que plantea que la educación tiene que ser gratuita hasta el tercer nivel. Y ese pago que están plasmando en esa reforma, que tienen que cubrir los costos de nivelación, realmente se transforman en una barrera de acceso para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes de menos recursos económicos, de los sectores populares. Entonces realmente la Revolución Ciudadana está en esa lucha y para eso, por supuesto que estamos abiertos a todos los sectores progresistas para poder trabajar en unidad en este nuevo momento, porque entendemos que el bien superior es el bien de nuestra gente, de nuestros jóvenes, nuestra ama de casa, nuestros trabajadores. ¿Y ustedes cómo ven la consulta popular que está planteando Guillermo Lasso a futuro? Porque ya está casi un paso que hay que llevar adelante. Sí, realmente nosotros como vemos el momento, vemos un gobierno sumamente debilitado, un momento donde cuyas propuestas demagógicas le están pasando factura al señor Lasso. Imagínense, ya tenemos casi 100 días de gobierno y no tenemos realmente enviado a la Asamblea el Plan Nacional de Desarrollo, donde podemos ver claros cuáles serían los pilares o por dónde rumbaría el gobierno, el país, y no lo tenemos. No hay realmente una propuesta en firme para la reactivación económica. Hemos escuchado cómo se intenta vulnerar a los trabajadores a través de un planteamiento que se dice que se va a dar, ¿verdad? Donde realmente privilegian al empresario, indicando de que al final tú das todo tu esfuerzo, tu juventud, digamos así, pones todo tu empeño y finalmente luego te dice, mira, no tienes opción absolutamente a nada. O sea, regularmente inclusive por momentos se siente que hay como un doble estándar de decir, bueno, ahora los que vienen van a ser vulnerados en sus derechos y los otros, bueno, ya bien. Estamos viendo cómo el gobierno plantea un modelo de ciertas ONG, inclusive asistencialistas, ¿no? del beneficio, de la caridad, apadrinan una escuela. Hoy escuchaba a la ministra Mae Montaño decir que quieren que los sectores productivos, que las empresas puedan también ayudar a generar, o mejor dicho, a contribuir a través de beneficencia a la sociedad. Yo quiero decirle categóricamente, nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana con el expresidente Rafael Correa tuvimos un gobierno que realmente generaba políticas públicas que eran incluyentes y que eran políticas públicas sustentables, ¿no? Que eran sostenibles, que hablaban del desarrollo y que planteaban desarrollo. Y estamos viendo ahora cómo entramos en un modelo benefactor. Y eso al final termina pasando factura. Nosotros creemos que el señor Guillermo Lasso tiene un gobierno, quizás sea dirán mucho, oye, son 100 días a priori, pero recordemos que tú en tus primeros 100 días planteas una hoja de ruta y es lo que no vemos claro. O sea, no tiene nada claro. No, y en ese sentido,
se generan, de hecho, muchas cortinas de humo para no, obviamente, centrarnos en el debate fundamental e importante que es, obviamente, llevar bienestar a nuestra ciudadanía, ¿no? Sí, pues ya estamos un pocos minutos ya de terminar nuestra programación. Te agradecemos y te dejamos con las palabras finales y que no sea la primera ni la última vez que esté aquí en la Unión Nacional de Periodistas en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Sí, en dos ámbitos, ¿no? El primero, un saludo y un abrazo a la militancia de la revolución ciudadana. Decirles, queridos compañeros, queridas compañeras, estamos en este nuevo momento y todos tenemos que sumar. Tenemos que ser partícipes de este nuevo momento, hay que participar activamente. Tenemos a una gran líder al frente de nuestro movimiento, como es la compañera Marcela Guiñaga. Tenemos una directiva nacional que tiene un equilibrio, ¿no? Ahí tenemos juventud y también experiencia. Tenemos dentro de los jóvenes como la compañera Emily Vera, el compañero Yanini, la compañera María José Ruiz de Esmeralda, hay compañeros jóvenes de Pichincha, pero asimismo tenemos a otros compañeros con ya vasta experiencia. Entonces, vamos ahora a encaminarnos y a volvernos la esperanza, nuevamente simbolizar esa esperanza del pueblo ecuatoriano en recuperar mejores días. Y también a la ciudadanía, que tengan la plena seguridad de que la revolución ciudadana continuará estando al lado de la gente, continuará estando al lado del trabajador, del ama de casa, del estudiante, porque juntos vamos a construir ese país que soñamos y que merecemos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Fue la intervención del compañero Leonardo Quiroz de la Revolución Ciudadana. Estaremos el día lunes en nuestro horario habitual de las 11:30 de la mañana.